Te lo prefieres para el líquido y soy de este lado. Eso, compadre. ¿Qué quieres a mí, compadre? Cuando vamos a la playa yo me botella, traigo mi guitarra para alegrar el corazón. Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar. Por favor entra al agua para ponerme a
Dale, Chela, dale, Chela. Dale, Chela. Dale, Chela. Banda. ¡Vámonos! Ahí estamos la Verdoria, ¿no? La pinche banda que... ¡Esa banda!
Nuevamente, para el momento no ha de mis presentar William Señor no comunidad de Ameyaltepec, sino nunca presente mi Dios. Todo cual te techis más tu rey mío, pero para el momento cada seme de Yoguame no ha de mis planilia por Yoguame, es que me napalo Señor, es que me bendeciro, igual cada seme de no hermanos nunca te presentes mi Dios. Yo no me tlanilito porque quien yo te quitoque toanantunca vivo real, pero pues de manera muy especial no te me tlanilia por en familia sin aman Señor, pues yo amé la verdad nunca enterada más bien, pero lo que yo sé es que y presentación de niños Señor. Igual pues para el momento no tanilia para todas que me bendecido, pero pues de manera especial esté por un clínic más que aman y día aman que yo a mis presentar ulis que Señor, porque una presentación no güey que todos ne que mi Dios. Yo para el momento pues te mis tanilia por yo hay niño, por y papá, por y mamá. Igual no de manera especial por cada seme de clínica anticate Señor,
Toa tikma, toa ti Dios, toa ti wey, toa tikmati, ¿por qué la sorpresa? ¿Por qué el regalo? ¿Por qué así, mi Dios? To cual tikmastos, toa meshwalistica sikamatis que un gran misterio de amor, sin toa tikpeaya pan cada familia, porque para no hacer gran dicha, Señor, ni soy yo la que ama en día ni festejar o tocar algo, pero para no ni quitarse dicha muy grande. Igual yo a lo mejor lo mismo nos sentir orgullosos de que tú estés en esta fiesta. Igual es así, Tinto Baticuelta, Señor. Todo está te tech prohibir, William. Simplemente todo te techilia matiecan. Matiecan felices porque todo para yo te techtali. Pero la felicidad consiste en que todo metimo portaros que bien y no abusar, Señor, de ti, sino al contrario. Todo, Señor, palo para cada seme de tiene canticate, mi Dios. Te me estlanilia para toda, bendeciro. La comunidad de Ameyaltepec, Señor, nunca. De manera especial, no te me estlanilia por uno kniwan. Chinancate no, para yo me voy a hacer sorpresa. Porque a lo mejor San Kikakin en hora santa, y es igual sin imaginarse que todo siempre te iguala. Igual te me presentar en medio de todos mis pecadores. Pero ama yo a través de ahí, no me dan cuenta. Capaín bendita hora santa, toda tunca presente. Para te tech consolaros, para te tech napalos, para te tech chitismo grandeza de mi amor, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Honor y gloria a ti. Gloria
Bendito y alabado seas por siempre, mi Jesús sacramentado. Que tu gloria se resplandezca en este lugar y que el niño pequeño Isaac alcance la salvación, que son pocos los que se van a salvar. Desde hoy entienda que sin ti no puede vivir y no puede llegar al cielo. Tómale su corazoncito, su pensamiento, y que vaya creciendo en sabiduría. No permitas que el maligno lo aparte de ti. No permitas que la tecnología lo separe de ti. Siémbrale en su corazoncito ese amor de querer llegar al cielo, para que sea un buen niño. No permitas que el maligno lo destruya. Dale como regalo y que se dé cuenta que todo lo mundano es algo pasajero, que la verdadera felicidad está en ti, Señor Dios. Extiende tu mano poderosa y bendice, tócalo. Así como hace más de 2000 años tocaste a los niños, abrazaste, los besaste y los bendijiste. Hoy también, Señor, tú estás aquí presente. Derrama tu gracia sobre su familia para que sean testigos de tu amor, para que el pequeño Isaac se sienta orgullosos de tenerlos como padres. Ayúdales a sus padres para que tengan el don de sabiduría y puedan educar a su hijo, inculcándole los valores cristianos, que son tesoros. Solamente los valores cristianos, Señor Dios. Bendito y alabado seas. Vamos a reservar el Santísimo en los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. El corazón moroso de Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este día la iglesia celebra a Jesús, sacerdotes, Jesús eterno y sumo sacerdote. Hoy celebramos el sacerdocio de Cristo, sumo y eterno, ¿verdad? Entonces, hoy en toda la iglesia universal, en los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado el corazón moroso de Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Voy a darles la bendición con el Santísimo.
está el cumpleañero. ¿Cuántos años? 5 años. Bueno, vamos pues a dar inicio. Bendice Dios Padre, Todopoderoso, esta hora vamos a utilizar con fe que no pueda pues mentir para el perdón de nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, Espíritu Santo. Amén. Pásenme uno de estos. ¿Cuánto le sigues de gorda? Sí. Pásenle allá ustedes. Pásale, allá está fresco, allá del otro lado de ¿cómo se llama? A Lili. Allá. Fresco, pues, porque hace calor. Listo. Bendice Dios Padre Todopoderoso a este hijo tuyo. Que este hijo tuyo crezca en sabiduría y santidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, Espíritu Santo. Amén. Esta celebración en honor a los 5 años de Isaac, ¿verdad? Vamos a empezar con el canto. Vamos pues a darle la bienvenida con un fuerte aplauso al cumpleañero Isaac, pero fuerte que se escuche. Y vamos pues a hacer esta celebración en honor a Isaac, a los papás, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, que Dios derrame su gracia y que este pequeño Isaac crezca en sabiduría, en estatura y gracia. Vamos a darle otro fuerte aplauso al cumpleañero. Vamos pues a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Deseamos pues que también hoy en este día también la iglesia celebra a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Hoy en este día la iglesia reconoce el sacerdocio de Cristo. Bueno, oremos. Bueno, vamos a cantar el Gloria, pues. Vamos a cantar el Gloria. Gloria, gloria, Señor, gloria en el cielo, gloria en la
Oremos. Dios nuestro, que para gloria tuya y salvación de todos los hombres, constituiste sumo y eterno sacerdote a tu Hijo Jesucristo, como concede a quienes Él ha elegido como ministros suyos y administradores de los sacramentos y del Evangelio, la gracia de ser fieles en el cumplimiento de tu ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 10, versículos 13 al 16. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes lo llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como niño no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo, poniéndole las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Señor Jesús. Decíamos pues que primero voy a mencionar esto. Hoy la Iglesia celebra a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Hoy la Iglesia celebra, pero decíamos también estamos celebrando los 5 años de Isaac Sánchez Martínez. A ver, corrige el nombre. A ver, ¿está bien? ¿Y yo cómo? Bueno, Isaac Sánchez Montes, ¿verdad? Fíjense nada más, no, aparte lo que la Iglesia celebra y lo que estamos celebrando también los 5 años de Isaac Sánchez, ¿verdad? Yo digo, fíjense nada más, ¿no? Papás grandes también, ustedes deben de saberlo, ¿no? Y algunos jóvenes presentes. Yo siempre menciono esto y digo en algunas ocasiones en las celebraciones que nosotros debemos vivir la vida con alegría, pero en Cristo, ¿verdad? Si nosotros lo hacemos, cada momento podríamos decir, o cada instante de nuestra vida, entonces nosotros podríamos decir, la vida tiene sentido vivir con Cristo. Ahora voy a mencionar esto y voy a decir esto, ¿verdad? A los papás de Isaac y también pues todos los presentes. Tenemos esa obligación de educar y formar a los pequeños y que lleguen a conocer a Dios, que lleguen a conocer a Dios. Porque, por ejemplo, si los papás no nos esforzamos en educar y en formar, entonces los niños van creciendo de una forma decimos nosotros, ¿verdad? De una forma
van creciendo de una forma, o sea, me refería que se van alejando de Dios y permiten el mal. Por eso a veces encontramos niños peleoneros, groseros y tantas cosas más, ¿verdad? Pero bueno, lo que nosotros, aquí va el otro punto que voy a mencionar, papás, especialmente los papás de Isaac, nosotros debemos ver y subrayar la inocencia de los niños, o la pureza de los niños. Papás, no permitamos que los niños crezca la maldad. Más bien revisemos y que estos niños crezcan en una pureza, en una inocencia. Entonces, lo hacemos así, tendremos en un futuro niños, adolescentes, jóvenes y papás buenos y sanos, ¿verdad? Entonces ahí está una tarea de papá y de mamá, ¿verdad? Y entonces el Evangelio es lo que dice, pues el Evangelio, subrayamos la inocencia y la pureza. Cuando Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es como los niños. ¿Y qué subrayamos en los niños? La inocencia y la pureza, ¿verdad? La inocencia y la pureza. Debemos cuidar eso, papás, debemos cuidar eso en los niños, no solamente en el cumpleañero, ¿verdad?, sino en todos los niños, ¿verdad? Debemos cuidar eso, ¿verdad? Bien, esto es lo que nos dice pues el Evangelio, aparte de que celebramos nosotros a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, ¿verdad? Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer las preces. La sencillez y docilidad, la sencillez y docilidad de los niños como condición para entrar en el reino en los cielos, y digámosle todos: escúchanos, Señor. Señor Jesús, que naciste de la Virgen María y santificaste también la edad infantil, haz que este niño Isaac Sánchez Montes, siguiendo tu ejemplo, vaya creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor, que tú por medio de los padres de la Iglesia manifiestas tu amor a los niños, haz que los responsables de el cuidado de este niño tengan una verdadera decisión a su trabajo. Oremos. Señor, tú que siendo todavía un niño sufriste la persecución y el destierro, haz que todos los niños oprimidos por la maldad de los hombres o la dureza de la vida encuentren ayuda y protección. Oremos. Oremos. Te rogamos, Señor, que escuche las oraciones que te dirigimos por este niño Isaac Sánchez Montes, que ha sido presentado al templo, y por tu misericordia lo preserve de todo mal, para que pueda llegar al reino de los cielos por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, presentemos el pan y el vino, pero antes de que presentemos el pan y el vino, vamos a encender la vela y vamos a hacer la entrega de la Biblia y el rosario. Bendice, Dios Padre Todopoderoso, esta vela, esta Biblia, este rosario, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.
Vamos a darle un fuerte aplauso al cumpleañero. Hacemos un canto de ofertorio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Señor, tú que nos diste a tu Hijo para que nos librara de la muerte de todo mal, acepta este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias por los 5 años de Isaac Sánchez Montes y por habernos librado de nuestras tribulaciones por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumenten, tu gloria nos aprovechen para nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor,
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús González Hernández y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección para caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a hacer esta oración que Jesucristo nos enseñó, una oración perfecta, una oración muy bonita, en donde vienen varias intenciones el hombre le hace a Dios. Vamos a unirnos nosotros también a esa misma oración. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Dense un saludo de paz. Paz.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Tomen asiento. Señor, que nos has concedido participar de esta celebración en honor de tu Hijo Isaac Sánchez Montes, te pedimos que aumentes en nosotros la fe, la esperanza, la caridad para poder amarte con todo nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La celebración de la Eucaristía ha terminado. Pueden irse en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que por la boca de los niños has sacado una alabanza en tu nombre, mira como dada a este Hijo tuyo, que la fe de tu iglesia encomendada a tu providencia, y así como tu Hijo nació de la Virgen, al recibir con agrado a los niños, los abrazaba y los bendecía, y nos lo puso como ejemplo. Así, Padre, derrama tu bendición sobre este Hijo tuyo, para que cuando llegue a mayor por su buena conducta entre los hombres y con la fuerza del Espíritu Santo sea testigo de Cristo ante el mundo y enseñe y defiende la fe que profesa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle pues un fuerte aplauso al cumpleañero.
vámonos para mi tierra, pasarla de uy, uy, que ya se subió, uy, 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 que se metió, uy, 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 que ya se metió. Y mete la cabeza al hoyo, mete la cabeza al hoyo. Se me hace que este ya le gustó. Uy, uy, vamos a verte, compadre. Ahora va el mero mero. ¡Que baile el pelón! ¡Que baile el pelón! Y yo con esta me despido, la Juanita se acabó. Yo con esta me despido, la Juanita se acabó. Que me toque la picosa para bailar este son. Que me toque la picosa para bailar este son. Uy, uy, qué buena tan fea. Miren cómo se menea. Uy, 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 qué buena tan loca. Miren cómo abre la boca. Uy, uy, que se sube al palo. Uy, uy, que ya se subió. Uy, uy, que se mete al hoyo. Uy, uy, que ya se metió. Y esto ya se acabó. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Papi, un refresco. Dale,